La máquina del SEO, episodio número 105. Hola a todos y a todas, bienvenidas a un nuevo episodio, una nueva edición de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 115, 65º episodio de La Máquina del SEO, vamos a estar hablando de concursos SEO, de competencias SEO, de cuando un grupo de personas compite a ver quién posiciona una determinada keyword en determinado momento a cambio de un premio, no a cambio de tener un sitio que venda o tener un sitio que la gente haga clic en la publicidad, sino una competencia entre SEOs para ver quién se gana un premio que pone otra empresa u otra persona o un sponsor. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué opino yo de ese tipo de concursos, qué estrategias se llevan adelante, si creo que eso efectivamente sirve para el SEO, sirve para la comunidad. Un par de opiniones que creo que pueden llegar a ser polémicas, así que vamos a estar hablando un poquito de eso en este episodio, que como habrán adivinado es en soledad, en solitario. Estoy haciendo un episodio de entrevista, un episodio solitario. Todos los episodios los pueden encontrar en andrescloster.com, también los pueden encontrar en Spotify, los encuentran en el YouTube de Agencia 11, los encuentran en SoundCloud, en iTunes, en cualquier lado. Googleen La Máquina del SEO o googleen Andrés Closter, van a encontrar todos los episodios de La Máquina del SEO. Hasta el momento, llevamos 105. Episodio que llega a ustedes gracias a los amigos de Ahrefs, la mejor herramienta SEO all-in-one del mercado. Ahrefs.com, ahrefs.com. Tienen el trial de 7 días por $7 y además, bueno, es una herramienta all-in-one con la cual pueden hacer un montón de cosas y que es imprescindible si se dedican al SEO, si se dedican a cualquier otro área que requiera entre sus funciones hacer SEO, que tengan una herramienta como Ahrefs entre su arsenal. Creo que no me estoy olvidando de ningún chivo. Tengo un newsletter que es optimizando.andrescloster.com, el newsletter Optimizando. Al momento de grabar esto ya somos casi 700 suscriptores. Es un newsletter que estoy intentando mandar ahora de forma mensual. Al momento de grabar esto de vuelta, al momento de que ustedes lo escuchen, al momento de que vos lo estés escuchando, tal vez sea una frecuencia distinta, pero es un newsletter donde intento compilar links, opiniones y un par de cosas que por ahí no se pierden en el formato podcast, así que los invito también a registrarse, a dejar su mail ahí y les voy a estar mandando cada tanto un mail sin spam a su casilla de entrada de su mail favorito. Bueno, y el episodio lo encuentran en andrescloster.com/episodio-105 en números, como siempre. Vamos al tema que nos compete el día de hoy, que es ¿qué es un concurso SEO? Vamos a empezar, o sea, vamos a hablar de concurso SEO, vamos a empezar explicando qué es un concurso. Como decía antes, y esto es algo que le interesa mucho a la gente cuando se lo cuento, a la gente que no está metida en el mundillo, y es que a veces en el SEO se hacen competencias, ¿no? Donde una empresa, tal vez un referente o tal vez una empresa relacionada con el mundo del SEO, como podría ser, no sé, un hosting o una empresa que tiene un curso, etcétera, dice, bueno, pongo esta cantidad de dinero, $1.000, $5.000, lo que sea, y el primero que posiciona esta keyword de acá a 3 meses, o sea, en 3 meses buscamos la keyword en tal buscador, en google.com.ar, por ejemplo, el que esté primero se lleva $5.000. ¡Pum! Hagan lo que quieran, fíjense quién posiciona primero. Obviamente hay una serie de reglas. Ahora vamos a discutir cómo las reglas hacen que los torneos sean distintos, que la dinámica del torneo sea distinta. Pero básicamente eso es un concurso SEO. Es algo bastante entretenido, es algo interesante, es algo que cuando yo se lo cuento a gente que no es tan del palo, le parece muy loco, porque no sé qué otras disciplinas tienen la posibilidad de generar competencias así de este estilo. Creo que está bastante bueno. Eso es básicamente un concurso SEO. Hay con mucha periodicidad concursos SEO en la comunidad anglosajona, en la comunidad en inglés. Yo no soy muy partícipe de esa comunidad. Sí soy muchísimo más partícipe, de hecho tengo un podcast que tiene más de 100 episodios, en la comunidad hispana. Y en la comunidad hispana tenemos un historial de concursos bastante interesante. Yo conocí
esta modalidad y los primeros concursos SEO en Forobeta. Forobeta era y es un foro de gente que se dedica a cosas de internet, y todos los años, a principio de año, de hecho creo que lo lanzaron el 1 de enero, le mandamos un saludo a Carlos Arreola, su fundador. El 1 de enero lanzaban un concurso que aproximadamente en marzo, abril, mayo se determinaba el ganador. Entonces había 3 o 4 meses para intentar posicionar una keyword. En 2013, cuando yo era me estaba no iniciando, ya hacía SEO hace un par de años, pero me estaba metiendo un poco más en la comunidad y en la disciplina y en el nicho. Me acuerdo el primer concurso SEO del cual tomé noción, que fue el concurso SEO de Forobeta que ganó Alex Navarro, a quien también le mandamos un saludo, de vivirdelared.com. Recuerdo que fue un poco lo que... O sea, Alex Navarro siempre fue un referente histórico del SEO en español, pero fue un poco como lo que lo terminó de catapultar como una leyenda del SEO, al menos así lo vi yo en su momento, en 2013. Después en 2014 lo gana Chuizo, que también venía con su blog, que venía generando contenido muy bueno, y me acuerdo que ahí cuando lo gana en 2014 también como que pega una explosión de conocimiento, como, este pibe realmente sabe de lo que está hablando. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y después hubo varios concursos SEO en el sector hispano, si no recuerdo mal, organizados un par por Foro 20, otro foro más también similar a Forobeta. Y Dean Romero, una persona, un referente de la comunidad, una persona, un difusor, que además tiene muchas empresas relacionadas con el SEO, suele hacer concursos de este estilo, sobre todo para promocionar alguna de sus empresas, estas empresas que lanza. Hace poco lanzó una empresa de links y de compraventa de links, Conexo. Entonces hizo un concurso SEO donde había que posicionar una keyword larga que incluía Conexo. Es una forma de difusión bastante interesante. Bien, ganar un concurso SEO es ser el mejor SEO, es decir, el que gana el concurso de SEO es el mejor SEO de todos los que participaron. Bueno, vamos a hablar de eso más hacia el final del episodio. Me lo voy a anotar para no olvidarme de hablarlo sobre el final del episodio, porque no es la primera vez que me pasa que digo voy a hablar de esto sobre el final del episodio y después me olvido por completo. Vamos a ver, hay algunas consideraciones que hacen que los concursos, que estas competencias salgan de forma muy diferente, porque hacen que la estrategia para posicionar primero en el momento, porque además lo importante es, generalmente las reglas son el que posiciona primero determinado día, ¿no? Entonces, eso hace que si en lugar de el que posiciona primero determinado día fuera, vamos a agarrar el promedio de 12 meses y vamos a ver quién es el que queda en una posición promedio más alta, todos los días vamos a revisar las posiciones, o 2 veces por día vamos a revisar las posiciones y vamos a después establecer un promedio, probablemente la estrategia con la que jueguen los diferentes SEO sea distinta, ¿sí? El hecho de que sea en tal día, a la gente, a los participantes no les importa si el día anterior o el día siguiente están en la posición número 15. Lo único que les importa es en el momento de revisar. Entonces también se apuntan mucho los cañones a posicionar en ese momento. Es distinta la estrategia según el tiempo para posicionar. Si vos haces un concurso muy cortito, a ver quién posiciona primero en 20 días, es una cosa. Si decís quién posiciona primero en 4 meses, 5 meses, podés armar una estrategia distinta. En una época se usaba mucho, y recuerdo que los concursos de Forobeta eran así, una keyword inexistente que diera 0 resultados, ¿no? Como por ejemplo, no sé, cluster SEO ¿no? ¿Entienden? Una palabra que no exista, que arroje 0 resultados, que no arroje ningún... Quizá quiso decir esta otra cosa. Entonces era como que era virgen la SERP. Eso tenía algunas ventajas, algunas desventajas. A mi juicio, Google debe tomar distinto cuando no hay absolutamente ningún resultado y de golpe empiezan a haber cientos y miles de resultados con esa keyword exacta entre los que participan, los que hablan de los que participan, los enlaces que se crean para los que participan con keyword exacta. Hay algo ahí que Google debe disparar, no sé si disparar alguna alarma, pero como trabajar el algoritmo de forma distinta. Es una intuición, obviamente. Después podría ser una keyword ya existente. Podríamos decir, bueno, a ver quién posiciona primero tijeras. Y también podríamos hacer, que es lo que hace Dean Romero en los últimos 2 concursos, al menos creo que se hizo uno en 2018 y uno ahora en 2020, que es una frase larga que incluye palabras que tienen resultados, por ejemplo. Y que, por ejemplo, tenía Rayola surfea la ola,
Y con Exo y Raiola surfea la ola, si no me equivoco, era una de las keywords a posicionar. Y eso, nada, lo que permitía era que de cara a Google eran keywords un poco más largas, un poco más, digamos, que tenían sentido. Con Exo y Raiola surfean la ola, el guerrero del SEO se lleva el trofeo. Eran dos keywords distintas a posicionar. Era un formato bastante interesante el de este último sorteo de Dean Romero, porque tenía sí o sí que posicionar las dos en top 10, si no, no valía el premio. Entonces sí o sí había que como que posicionar dos keywords a la vez. Podían ser en dos landings distintas, pero tenían que ser del mismo dominio. Nada, la verdad que le mando un saludo a Dean y le quiero decir que fue ingenioso como le dio una vuelta de tuerca para que sea un concurso SEO distinto a los anteriores. Pero decía, si es una keyword ya existente, si es una keyword así como medio long tail, yo estimo, y es de vuelta una opinión personal, me parece muy raro que Google pueda interpretar que alguno de los sitios es la keyword de marca, ¿no? Incluso cuando eran keywords cortitas, el que se quedaba con el .com, muchas veces, o con un dominio exact match domain, el dominio exacto, tenía una ventaja, sobre todo porque hace 4 o 5 años había una ventaja mucho más superior, de vuelta acá es mi opinión, en los exact match domain comparados con los que no lo eran. Hoy creo que esa ventaja está un poco más disipada, y los invito en los comentarios y en Twitter a que discutamos si eso es así o no, pero para mí la ventaja del exact match domain es mucho menor. Otra cosa que básicamente es lo que es una regla crucial para definir la dinámica del torneo es si solamente se permiten dominios nuevos o si también pueden ser dominios existentes. Es decir, hoy lanzamos un concurso y decimos, bueno, solamente pueden participar los dominios comprados a partir de ahora. Eso lo que permite es que la gente no utilice la autoridad de sitios que tienen un montón de autoridad. No sé, andrescluster.com tiene bastante autoridad, tiene enlaces desde sitios bastante potentes y seguramente le gane un sitio recién creado. Y así también Trizo.com le va a ganar a andrescluster.com a priori, ¿no? Si hacemos los dos lo mismo. Entonces, hay quienes dicen, bueno, hay una ventaja si vos usás un dominio que ya tenga autoridad, pero por otro lado, por ejemplo, Dean Romero argumenta que hacer SEO también es apoyarse en la autoridad que uno ya tiene, porque, digamos, hay un montón de ventajas. Por ejemplo, los contactos. Si yo tengo un montón de amigos en el SEO que me ponen enlaces, que me hacen redirecciones, también es una ventaja. ¿Cómo anulamos esa ventaja? Quiero decir, el SEO no se realiza en el vacío. El SEO se realiza interrelacionado con otras disciplinas, interrelacionado con otras habilidades y principalmente con otras disciplinas. Entonces, por eso también esto de quién es el mejor SEO, que es una discusión bastante interesante. No quién es el mejor SEO, sino cómo definir, cómo generar una medida cuantitativa de la calidad de alguien que hace SEO. Está relacionado con esto, porque bueno, solamente permitimos dominios nuevos, pero también va a haber una ventaja sobre quien tenga una mayor autoridad, quien sea conocido en la comunidad, quien pueda convencer a la gente que le ponga enlaces. Después está también la discusión de si está bueno permitir que solamente se participen con dominios propios, o sea, dominios que puedas asegurar que es tuyo, o si se podría hacer con dominios ajenos, ¿no? Con dominios que construyas, por ejemplo, posiciono una cuenta de Twitter, un dominio en .blogspot o .wordpress o, digamos, un sitio que no sea tuyo, una landing que consigas en una universidad, los que logran poner en un blog de una universidad, un dominio que no sea 100% tuyo, no lo hayas comprado, que no esté a tu nombre. Porque podría eso tener una ventaja que tal vez otra persona no tiene, y también porque de esa forma se apunta a intentar posicionar sitios propios. Yo creo igual que cuando hay suficiente competencia, la verdad es que nunca va a ganar una página de Facebook o un .blogspot, pero eso es algo que se suele aclarar en las reglas y que de vuelta genera como resultados distintos. Muchas veces quienes participan cuentan que van a usar el premio lo van a donar, lo van a usar digamos con un fin altruista, o con un fin que tal vez genere empatía en la comunidad que participa, y de esa forma a veces logran ayudas. Es decir, bueno, como esta persona lo va a donar, voy a tratar de que gane, le voy a dar un enlace, total, a mí no me cuesta nada. Por otra gente que no está participando en el sorteo. No estoy diciendo que lo hagan por eso, porque me consta fehacientemente que todas las personas que dijeron que lo iban a donar, lo donaron y efectivamente hicieron felices a otra gente. Pero sí es gracioso como muchas veces a ver quién cuenta la historia también más. Es como un poco un reality. A ver quién logra la mayor empatía de los que están viendo el torneo. Hasta acá un poco sobre el torneo en sí, pero después, bueno, ¿y qué cosas se hacen en estos torneos? ¿Qué técnicas? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay mucho black hat,
muchísimo Black Hat, porque vos te interesa posicionar en 2 meses, 3 meses. Después no te importa, podés hacer pelota esa landing, esa URL, a veces podés hacer pelota tu dominio también. Una cosa que siempre pasa es que hay mucho ataque de DOS, ataque de denegación de servicio, intentando tumbar. Para quien no sepa, un ataque de DOS es un ataque donde básicamente intentamos tumbar un sitio a fuerza de millones y millones de visitas todas juntas, ¡pum!, para que el hosting colapse. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, si colapsa y Google pasa por ahí y encuentra un error, el error que muestra el hosting en ese momento, un error de 500, suelen mostrar error 500 cuando le reventas el server a alguien. Si pasa por ahí Google una vez, 2 veces, 3 veces, si no lo encuentra, bueno, va a empezar a decir esta página no existe o está dejando de existir o acá hay algo raro, entonces pueden bajar sus posiciones. Ni hablar si logras con un ataque de DOS que esté el sitio 4 o 5 días intermitente justo cuando se está por revisar los resultados. Entonces, cuando es un concurso que hay bastante plata en juego, es muy importante tener un muy buen hosting que pueda resistir ataques de ese estilo. A ver, de más está decir, muchísimo enlace desde donde se pueda y mucho enlace automático hacia las landings, hacia las páginas que enlazan al sitio, a Money Site, digamos, ¿no? El sitio que querés posicionar. Hay mucho de eso, hay mucho de intentar conseguir enlaces desde donde sea, desde sitios de autoridad y desde sitios un poco más basura, porque repetimos, acá lo que estamos buscando es no ser penalizados antes de que termine el torneo, no es no ser penalizados. Entonces muchas veces la penalización llega después de un efecto positivo. Es decir, hacemos una acción SEO, Black Hat o que a Google no le gusta, que levanta el tráfico a nuestro sitio, las posiciones y después bajan. Si nosotros lo agarramos justo en el pico, ahí termina el torneo, ganamos, nos llevamos la plata, después no nos importa que baje. Entonces bueno, se ven muchas cosas muy interesantes y cuando uno entra en Ahrefs o en alguna de las herramientas que nos permiten ver los enlaces entrantes de una página, es muy interesante para ver desde dónde sacaron enlaces. Una cosa que se hace mucho también es aplicar una técnica que yo conocía, vi por primera vez explicada en un torneo por Treason en 2014. Está muy bueno porque todos los que ganan los torneos suelen escribir un artículo re largo explicando qué hicieron para ganarlo y ahí se aprende muchísimo con los torneos, de qué está funcionando, de qué no está funcionando con los concursos SEO. Treason en 2014 explicaba que lo que hizo fue la clásica de eliminar el post, volver a publicarlo con la misma URL, pero obviamente con una fecha más nueva. Entonces eso hace que Google le dé puntos, le dé mayor autoridad, no es autoridad, digamos, le dé puntitos SEO, como a veces le explico a mis clientes, por ser más nuevo. Y eso es una estrategia que muchos cuentan que lo hacen. Lo que pasa es que a veces la podés quemar. Y yo creo que hoy en día, a diferencia de hace 5 años, tiene menos efecto, pero se sigue usando mucho eso. Una que se usa ahora, que antes no se usaba porque no servía, es la estrategia Black Hat de llevar visitas falsas para intentar que Google interprete que ese sitio está teniendo mucha interacción en redes sociales y demás y lo meta en Google Discover y eso haga que aparezca arriba y te traiga más visitas. Entonces, generalmente, si vos posicionás un snippet o Google Discover en estos concursos, no vale como un primer resultado, generalmente. Pero con eso podés llevar visitas que después te ayuden a levantar tu sitio y meterlo en el primer resultado. Exact Match Domain, como decía, me parece que sirve menos que antes. Sobre todo si la keyword es larga, si no puede parecer una keyword de marca. Hoy en día, por lo que estoy viendo, la mayoría de los ganadores de los concursos SEO que vi, los últimos 5 o 6 que vi en español y en inglés, lo ganan blogs que ya tienen mucha autoridad y que escriben un post y que se nutren de la autoridad gigante que tiene el sitio. Por caso, el último torneo de Dean Romero, no sé por qué estoy con torneos, se le suele decir concurso. El último concurso de Dean Romero lo ganó Rubén Alonso con su sitio Mi Posicionamiento Web, que ya tiene una autoridad gigantesca. Y se apoyó en eso, escribió una landing, hizo una estrategia muy divertida para varias tácticas. Lo cuenta en un artículo en Blogger 3.0 y además dijo que lo iba a contar en más detalle en un artículo en su blog. Así que suscríbanse a su lista de correo para que les llegue cuando lo publique, o vayan a fijarse si ya lo publicó en el momento de publicar este episodio. Pero usó varias tácticas para retener a los usuarios y a la comunidad y para generar mucha interacción con su sitio. Entonces eso, sumado a la autoridad que ya tenía, sumado a los enlaces que consiguió, bueno, era imbatible desde otro lugar. Y después las redirecciones 301 desde otros sitios.
Acá hay toda una discusión en el mundo SEO porque creo que hay cierto consenso de que las redirecciones están funcionando mucho peor que antes. Antes vos hacías una 301, Google le hacías caso por completo. Ahora aparentemente pasan por algún tipo de filtro que hace que no siempre se lleve toda la autoridad al sitio al cual le haces la 301. Ya sea que estemos hablando de un sitio penalizado o unificar sitios. Y eso hace que en antes los torneos SEOs, los concursos SEOs, a veces pasaba que armabas 5 o 6 sitios y después redireccionabas 2 horas antes de que se haga la búsqueda a ver quién es el ganador y te llevabas la autoridad de esos 5 o 6 sitios porque Google le asignaba la autoridad cuando hacías la 301. Ahora es un poco más lento, va con menos potencia. Lo podemos discutir en Twitter a ver qué piensan ustedes, pero para mí va con mucha menos potencia que antes. Como les decía, hoy siento que la ventaja está a favor de los blogs con mucha autoridad que escriben un artículo. Es lo que veo que es la táctica que mejor está funcionando, y luego si le meten arriba tácticas para lograr generar engagement en esas landings y digamos, generar algo en redes sociales, un video que se haga semi-viral y llevar, o sea, como ahí es muy divertido esto, genera mucha creatividad entre los participantes. Obviamente cuanta más plata haya, la gente está más dispuesta a hacer cosas creativas y a gastar su tiempo y a gastar dinero en intentar ganarlo. En definitiva es una inversión, ¿no? Además de que uno se divierte. Pero también se divierte como espectador y aprende, porque podés ver qué es lo que están haciendo cracks del SEO para intentar posicionar. En cuanto al que gane el concurso es el mejor SEO, bueno, yo creo que no a priori. Obviamente demuestran saber muchísimo de SEO, pero no deja de ser un laboratorio, ¿no? Las reglas son de determinadas formas, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no. Y el SEO es mucho más integral, digamos, que las habilidades que se requieren para ganar un concurso SEO que yo personalmente nunca gané, así que no es que le esté bajando el precio, ni mucho menos. Pero lo que sí creo es que te permite también ver cómo hoy en día no es una cuestión de es muy difícil ganar uno de estos torneos sin tener muchos contactos, por ejemplo, para que te ayuden, para que te den enlaces, para que googleen tu sitio, para que te difundan en Twitter con otra gente para que googlee tu sitio, etc. Entonces se empieza a ver cómo el SEO está muy relacionado con otras cosas, ¿no? Con la UX y la conversión para lograr más interacción en el sitio, con las relaciones que generas en el sector. Entonces, no es solo saber de SEO. Voy a refrasear lo que dije recién. Si entendemos saber de SEO como saber de SEO técnico, logs, estructura, crawleo, esas cosas no pasan en un concurso SEO. El concurso SEO está mucho más orientado a saber de Black Hat y saber de qué es lo último y qué técnicas puedes hacer, y obviamente tener un poquito de suerte para que las técnicas que haces te funcionen, porque todos sabemos que algunas técnicas Black Hat a veces funcionan, a veces no, y no sabemos bien por qué. Dejen un comentario en @AndresCluster, hashtag la máquina del SEO, si quieren que organicemos un concurso SEO desde la máquina del SEO, tal vez lo hagamos. ¿Quién les dice? A principios del 2021 hacemos un buen concurso SEO, conseguimos sponsors, conseguimos plata para que haya un buen incentivo a participar y aprendemos todos juntos sobre esto. ¿Qué les parece? Si están interesados en eso, @AndresCluster en Twitter, hashtag la máquina del SEO, dejen un comentario ahí. Si no recibo muchos comentarios, voy a suponer que no hay interés. Espero que sí lo haya. Hasta acá mi opinión un poco sobre los concursos SEO, un poco a modo de presentación. Hay gente que no lo conocía, sé que hay oyentes que es la primera vez que escuchan sobre esto, así que espero que haya sido una bella introducción al tema. Mi nombre es Andrés Cluster, nos encontramos en otro episodio de La Máquina del SEO el mes que viene. Les mando un abrazo muy grande a todos, adiós.